vas a ver a tu mamá, ya venía abajo. Dice la Escritura, y es verdad, está escrito, recuérdenlo. No dice la Biblia, hermano Casani, está escrito. Escrito está. La Escritura dice que en su presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. De gozo. Hay delicias a su diestra por siempre. ¿Entienden esto? En su presencia hay plenitud de gozo. Y hay delicias a su diestra cada domingo. Para siempre. ¿No dice cada domingo, Marcos? No. ¿Seguro? No. Pues, ¿qué versión estás leyendo entonces? ¿Qué versión leen ustedes? Porque por ahí hay versiones humanas que dicen que cada domingo. Cada día. Cada día. ¿Por qué digo versiones humanas? Siempre que en el lugar de provisión llegan las almas a comprar o a recibir palabra para ser ministrados, ahora ya mucha gente ya llega y ¿cómo está, don? ¿Cómo está, don? Me preguntan. Porque siempre que llegan les preguntamos, bueno, algunos, a la mayoría les digo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Algunos que acostumbraban decir, pues ahí más o menos, pues ahí la llevo, pues ahí pasándola. Le dije a una persona un día, ¿respiras? Sí. ¿Caminas? Sí. ¿Ves? Sí. ¿Hablas? Sí. ¿Tu esposa está bien? Sí. ¿Tus hijos están bien? Sí. Entonces, el hombre se baja la mirada, piensa por unos momentos y me dijo, tiene usted razón, don, ya no me volveré a quejar. ¿Ya no qué? Me volveré a quejar. Y le dije, mira, los seres humanos somos muy dados a quejarnos. Pasamos más tiempo quejándonos de lo que no tenemos o por lo que no tenemos que dándole gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Entienden eso? Pues tal vez era por el estado de ánimo en el que él se encuentra, porque a veces puede estar todo aparentemente bien en nuestra vida, o sea, todos tenemos salud, está todo bien, pero es el estado. Sí. Tal vez este hombre, tal vez él se refería a cómo él se sentía físicamente, o sea, moralmente. Por eso te decía, pues hay más o menos. Porque tenemos la costumbre, es algo que está implícito en nuestra naturaleza humana. Y eso lo vemos en muchos hijos de Dios. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pues bien, hermano. Bendecido, bendecido, en victoria, hermano. ¿No han visto así? ¿No han hecho así a veces ustedes? Pues en victoria, hermano. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se ve. ¿Me explico? Por eso es importante que nuestras palabras sean congruentes con nuestros dichos, con nuestros hechos. Congruencia significa que estén, ¿qué? Sincronizados. Sincronizados, de acuerdo, unificados. Dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. No solamente debemos mostrar alegría o gozo el día domingo o el día de la reunión, sino todos los días de nuestra vida.
Debemos pasar el tiempo sin importar las situaciones, las circunstancias, sin importar los recursos, siendo agradecidos con Dios por todo lo que Él hace con nosotros, como dijo el canto. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Y ¿saben algo? También darle gracias a Dios. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por lo que no hará. Tal vez esto no les cuadre, Por lo que no hará y por lo que no he hecho. pero por lo que no hará, o por lo que no hizo, Por lo que no he hecho. o lo que no ha hecho. ¿Sí me explico? Si analizan con su análisis espiritual, encontrarán lógica a todo esto. No es una locura. Por eso Dios nos ha enseñado y nos está enseñando a muchos que todavía no lo saben, que debemos disfrutar lo que Dios está haciendo con nosotros, sea bueno o sea malo, porque ahí empieza a tener y a tomar sentido la palabra que dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, todas las cosas son para bien. Dios nunca hará algo que te destruya. Y si te destruye y si te deshace, es porque Él te volverá a hacer. Inclina tu rostro. Esto es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de regocijo. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Hemos derramado, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ofrecido, ofrenda grata, en sacrificio vivo, holocausto grato, que sube hasta tu presencia, que recibes y aceptas en el amado, y deleitas tus sentidos, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Aquí estamos dispuestos y disponibles para ti, vinculados como uno solo, Señor, entre nosotros y uniéndonos y unidos a ti. Despojados, Señor, de nuestra naturaleza humana, despojados de todo aquello que pretende estorbar la manifestación de tu presencia en nosotros y a través de nosotros. Gozosos, felices, sabiendo que tu presencia está aquí. Podemos percibirte, Señor, con nuestros sentidos espirituales y aún, Señor, a veces con nuestros sentidos físicos. Agradecidos, mi Señor, porque nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre, invocando tu precioso nombre, tu nombre que es sobre todo nombre, invocando tu presencia, invocando tu palabra, tus promesas, tus pactos, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, tus ordenanzas. Pero más allá de ello, Señor, invocando tu presencia y tu nombre, Dios de gloria, sobre nuestra vida y sobre todo lo que nosotros representamos. Hoy, Dios del cielo y de la tierra, abre, aviva, aumenta, despierta nuestros sentidos espirituales del nuevo hombre que tú pusiste en nosotros, aquel que formaste conforme a tu imagen y a tu semejanza, para hacer morir al viejo hombre
ese que está viciado conforme al mundo, mi Señor, para que tu nombre sea levantado, sea exaltado, puesto muy en alto, Dios, del cielo y de la tierra, sobre todo y sobre todo, Señor, para que tú, oh Padre, recibas todo el honor, la honra y la gloria, no porque las merezcas, mi Señor, sino porque tuyas son, te pertenecen. Gracias, Dios. Amén. Perdón. Hoy aquí casi todos andan agripados, ¿verdad? Menos yo. Bueno, siempre que entra la gripa, no sé si se han dado cuenta en una casa, hasta que lo recorre a todos. Entra por cualquiera, por papá, por mamá, por hijo, por hija. Aquí sucede algo interesante, así sucede, vamos. Empieza uno de los miembros de la casa y por más que los demás se protegen, de pronto empieza el otro, luego la otra y cuando vemos ya todos están, y ya quien trajo el contagio ya está sano y todos los demás enfermos. ¿No les ha pasado así? ¿No han observado el detalle? Pero no te salvas. Pero sí, en serio. Bueno, para nosotros, a veces le digo a la tribu, no podemos darnos el lujo. Es un decir aquí en México, ¿cierto, Marcos? ¿Es cierto, Pedro? Es un lujo. No podemos decimos darnos el lujo de enfermarnos. No podemos darnos el lujo de enfermarnos por X razones, pero una de ellas es que nosotros nos levantamos a las 3:30 de la madrugada, diario, con frío, como llueve, truena, relampaguee, nieve, y tenemos que ir a trabajar. Así que, digo, no quiere decir que nada más nosotros, me refiero a que estamos expuestos a los cambios de tiempo, frío, calor, lluvia, etcétera, en la calle. Entonces, eso a nosotros nos afecta y si nos da una gripa, es tremendo, ¿eh? A mí cuando me ha dado gripa, me ha tumbado. En serio, y aún así tiene uno que ir a trabajar, gloria al Señor. Ahí es cuando le dice, oramos a Dios y le decimos, Señor, sáname, Señor, pon tu mano sanadora, Señor, disipa la enfermedad, Señor, disipa los síntomas, Señor, dame alivio, Padre, en el nombre de Jesús, sáname. Y no sucede nada. Y de pronto le decimos a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Marcos? Leo, Elliot, Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no me sana? Bueno, puede haber muchas razones, muchas causas. Para aquellos de la prosperidad que dicen que los verdaderos hijos de Dios, los que están bien con Dios, jamás deben enfermarse. Jamás deben ser pobres, ¿cierto? Nunca debes padecer pobreza. Pero de pronto Dios, en su infinita sabiduría, nos recuerda. El Espíritu Santo trae palabra a nuestro espíritu y dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. En la debilidad. Y podemos entender esto cuando comprendemos espiritualmente que, aunque físicamente estamos enfermos, pero espiritualmente nuestro espíritu se fortalece día a día. Es cuando aprendemos a depender de Dios. Es cuando aprendemos que las fuerzas que nos mueven provienen de Dios. A veces le digo al hermano Leo, hijo, ¿qué hora es? Ya son las 11, papá. Carambas, ¿pero cómo? Se me fue el día
así. Por si no lo saben, las 11 de la mañana para nosotros es como una marca, ¿cierto, hermano? Porque es casi la hora en que terminamos nuestra venta. ¿Sí me estoy explicando? Y para nosotros, las 11 de la mañana ya es más de un turno. Imagínense estar desde las 3:30, 4 de la mañana, pues ya es un turno. Ya son tus 8 horas trabajando. Casi, casi. Pero me asombra porque a veces cuando estamos enfermos, con síntomas, con dolores, con debilidad física, porque sí, debilidad física, y estamos, Señor, ya me quiero ir. ¿Qué pasó, hijo? Ya me quiero ir, papá. Ya no aguanto, ya me quiero ir. Hijo, aguanta, ánimo, aguanta, hombre. Y de pronto vemos la hora. Ya se fue el día. Y entonces entendemos que Dios ¿qué? Nos sostuvo, nos sustentó con su fuerza. Por eso el Señor nos enseña algo bien importante. Y está escrito, nadie será fuerte con sus propias fuerzas, ¿cierto? No es con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Y saben por qué? Les decimos a la gente, no pidas fuerzas como las del búfalo. Hermanos, que está en la Biblia, dice, es que aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero mira, hermano, a fin de cuentas, el búfalo es una criatura. Sus fuerzas son, ¿qué? Limitadas. Mejor, un día nos dijo Dios, pidan de mis fuerzas, dijo, las que emanan de mí. ¡Uy, hermano Pedro! Ya no pidas fuerzas como las del búfalo. Ya no pidas fuerzas como las del toro. Ya no pidas nuevas fuerzas. Ya no le digas, Señor, renueva mis fuerzas solamente. Ve más que, más allá. Ve más allá y dile en oración, Señor, dame de tu fuerza, dame de tu poder, dame de tu fortaleza, lo que emana de ti. ¿Entienden eso? Lo que fluye de ti. Porque las fuerzas del toro, las del búfalo, las de las nuevas fuerzas son temporales, pasajeras y son limitadas. Pero las que emanan de Dios son ¿qué? Ilimitadas. Por eso se dice entre nosotros, los hijos de Dios, que cuando el hombre dice no se puede, Dios dice ¿qué? Quítate, yo sí puedo. Estamos viendo acerca del tema. Hermano Marcos, ¿me puedes decir cómo se llama el tema que hemos estado tratando estos tiempos? Hoy es el número 7, hermano Casani. La seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas, en aquel día. Seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Tal vez haya quienes digan, ya cámbienle, ¿no? Ya cámbienle. Pero no le cambiaremos, y ¿saben por qué? Porque la otra parte, esto como les mencioné la enseñanza anterior, van 3 secciones de este tema tan importante. Empezamos con seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. ¿Cualquier día? No, en aquel día. Es un día señalado que serán celebradas las bodas del Cordero con su novia para hacerla ¿qué? Su esposa. El Padre casará. Aleluya. ¿Recuerdan esa historia que les conté de ese hermano que le pregunté? Hermano, ¿tienes hijos? ¿Tienes hija, hijo? ¿Casarías a tu hijo con una prostituta? No, hermano,
Tú lo conoces, luego te digo quién es. ¿Sí? ¿Marcos? Estaba enojado el hombre porque le empecé a hablar acerca de que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Estaba tan enojado que decidí ser crudo con él. Porque hay gente en el pueblo de Dios que necesita que se le hable ¿con qué? Con crudeza. Porque Dios ya ha hablado con ellos, pero ellos siguen cerrados. Quieren seguir, ¿qué? Vendados. Entonces, ¿tú casarías a tu hija, a tu hijo con una prostituta? No, hermano, ¿cómo crees? ¿Lo casarías con una mentirosa, con una ramera? No, hermano, ¿cómo crees? ¿Lo casarías con una ladrona? No, hermano, y así le enumeré varios. Entonces, ¿cómo pretende el pueblo de Dios? ¿Cómo vive el pueblo actual, el moderno? Creyendo y pensando que el padre casará a su hijo con una ramera. Ve lo que se ve hoy alrededor en las iglesias, le dije. Lo que se dice el pueblo de Dios, mira cómo está. Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Pero también el pueblo de Dios habita en medio de Sodoma y de Gomorra. ¿Tú crees que el padre casará a su hijo con esto? Le dije así. No, que hermano, que no le bla, 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 bla. Y empezó a argumentar 1001 pretexto. ¿Cierto, hermano Marcos, que los cristianitos hacemos eso? Que empezamos a pretextar y a justificar lo que hacemos o lo que vemos. Pero ¿sabes qué? Hace rato platicando con el hermano Elliot, le dije algo importante respecto a... Porque él hizo una pregunta que algún día, si Dios permite, enseñar acerca de eso respecto a el cuerpo físico de Jesús antes y después de ser glorificado. Pero era un cuerpo físico. Tenía carne, tenía hueso y tenía sangre. Sin embargo, la Escritura dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Pero Jesús tenía ¿qué? Hueso y tenía carne. Aleluya. Y dice la Escritura que carne y sangre no heredarán el reino. ¿Por qué les digo esto? Porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y dice que los que vivimos o los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que un hijo de Dios, una hija de Dios que vive según la carne, jamás entrará al reino de Dios porque jamás podrá agradar a Dios. Así que jamás podrá ser parte de la novia del Cordero. Cuando el padre case a su hijo con su novia, esta novia tiene que ser, ¿qué? Pura, sin mancha, sin arrugas, ni cosa semejante. Y ladren perros. Hermano, ¿por qué dice ladren perros? Porque dice la Escritura que son, cuando estamos en nuestros delitos y pecados, ¿como qué? ¿Somos como qué? ¿Los hermanos no lo quieren decir? Como perros. Como perros vueltos En su vómito. al vómito. Como puercas lavadas al estiércol. Hay muchos cristianitos, muchos ministruelos, muchos líderes que no aceptan esto. Pero saben, es como ayer estábamos escuchando algo respecto a la enseñanza acerca del ateísmo.
Y mencionamos algo muy importante respecto a lo que desde la perspectiva de un servidor significa realmente el ateísmo, es decir, las personas que no creen en Dios o que dicen que no creen en Dios. ¿Sabían que en el pueblo de Dios hay muchos medios ateos? Es decir, dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Me estoy explicando. Dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios en lo que les conviene, pero no le creen a Dios cuando Dios dice algo que no les conviene a ellos. Y recuerden que aquí no se trata de lo que te conviene o no a ti, sino de lo que conviene a Dios, a su obra, a sus propósitos. No es lo que tú dices, no es lo que yo digo, no es lo que dicen los demás, es lo que Dios dice. El ateísmo desde la perspectiva de un servidor no es otra cosa sino una idea que se han hecho los que de alguna manera esas criaturas, esas almas, porque a fin de cuentas todos somos almas para Dios, esas almas que no quieren tener ningún compromiso con nada ni con nadie, por lo tanto no quieren rendirle cuentas a nadie de lo que hacen o de lo que no hacen. Eso significa que esos que se dicen ateos no son sino almas que no quieren rendirle cuentas a su Creador. Sino, ¿cómo es posible que cuando están en tribulación, cuando están en angustia, cuando están en necesidad, lo primero que hacen de forma automática e instintiva, ¿qué es lo que hacen, hermano Pedro? Es recurrir a Dios. Dios mío, Dios mío. Ah, caray. Y quienes los oyen dicen, oye, pues no dices que eres ateo. No que eres ateo, Marcos, ¿por qué estás diciendo, ay, Dios mío? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque la imagen de Dios está ahí plasmada en su creación. Quieran o no quieran. Los ministros, los que se dicen cristianos, que hoy no le creen a Dios, son como los ateos. No le creen porque saben que el creerle a Dios implica compromiso. Desde el momento en que una persona le cree a Dios, escucha bien, le cree a Dios, desde ese momento adquiere un compromiso porque la venda es quitada. Ya no hay excusa. Por eso muchos cristianitos no quieren aceptar la palabra de Dios tal como Él la dice. Y como mencioné la anterior vez, no se trata de que lo que Dios trata de decirte, lo que Dios quiere decirte, Dios ni quiere decirte y Dios ni trata de decirte. Dios te lo está diciendo, Dios te lo dice. Punto. Y si tú no quieres aceptarlo, si tú no quieres reconocerlo, es porque eres medio ateo. Es que no quieres tener compromiso con tu Creador. Porque no quieres ser responsable delante de tu Creador. Pero sabes que de esta manera tú le estás ofreciendo a Dios seguridad y garantía de que no estarás en sus bodas en aquel día. Porque así como le debemos, como dijo Dios, que Dios nos demanda, nos exige que le demos una garantía y una seguridad de que estaremos en sus bodas en aquel día, también nosotros podemos ofrecerle a Dios seguridad y garantía de que no estaremos en sus bodas en aquel día. Seguridad y garantía. Hablamos del arrepentimiento espiritual. El que va más allá, ¿qué? Del arrepentimiento moral, del arrepentimiento mental, carnal, del arrepentimiento del alma, el arrepentimiento
espiritual va más allá de ello. Hablamos acerca de renunciar al mundo y comprometernos con Dios viviendo en santidad conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Es otra seguridad y garantía para Dios. Hablamos de que no solamente debemos llevar nuestra cruz, hermano Marcos, también que debemos llevar su cruz. Ser como Simón de Cirene. Venía trabajado y cansado y cargado y de pronto lo ponen ¿qué? A cargar la cruz de un hombre que ni él tal vez ni sabía. Bueno, nosotros tenemos que llevar no solo nuestra cruz, sino también su cruz. Dar el todo por el todo es también garantía, es también seguridad para Dios. El otro que vimos, que la comunión íntima con Él a través de la oración, a través del ayuno, también es seguridad y garantía para Dios. ¿Ya vas entendiendo, hermano Marcos? Por eso la segunda parte se llama el aceite de reserva. El que tomaron las 5 vírgenes sensatas. ¿Sabían eso? Porque 5 ¿qué? Las 10 salieron a buscar al esposo, al novio. 5 ¿qué, Marcos? Se prepararon. Se prepararon. No, las 10 estaban preparadas. Ahí lo explicamos. Las 10 estaban preparadas, pero cuando salieron a recibir al esposo, a buscarlo, más bien, a recibirlo y a buscarlo. O a buscarlo y a recibirlo, porque dice que mientras estaban fuera, él llegó y entró. O sea, oyeron que, ahí viene. Pero 5, dice, tomaron sus lámparas. Las otras 5 también tomaron sus lámparas. Las 10 tomaron sus lámparas. Sus lámparas estaban, ¿qué? Llenas de aceite. Las 10. ¿Sí? Pero 5 eran sensatas y 5 insensatas. 5 tomaron aceite en sus ¿qué? Vasijas. Y 5 no. Explicamos acerca de por qué ese aceite en las vasijas. Es para que, dice, la lámpara nunca se apague. La reserva. El aceite de reserva. ¿Esto es aceite de reserva? Las obras. Hablamos acerca de que la salvación no es solo por fe. También es por obras. El hermano Marco no está. Hijo, el hermano Antelmo ya se desvió. La razón es simple. Lo dice Santiago. ¿No dice Santiago eso? Que tu fe sin obras y tus obras sin fe. Igual. Así que, si tu fe no tiene obras, pues no eres salvo. Por mucho que hayas recibido, declarado, abierto la puerta, etcétera, a Cristo, no importa. Si tú no estás obrando, no eres salvo. Punto. Aunque creas mucho. ¿Sí? Bien. Hablamos acerca de que la comunión íntima con el Señor, o más bien en el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es ¿quién? ¿Con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Un pasaje que no leí es Primera de Juan. Busquen Primera de Juan 1 del 6 al 7. Y dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos
la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? ¿Qué es andar en tinieblas? Es obrar. Andar en tinieblas es hacer obras para mal. Recordaba una palabra ayer, y dice la Escritura, hablando el Maestro amado, que el que no quiere que sus obras salgan a la luz, ¿qué? A ver esos lectores de la Escritura. El que no quiere que sus obras salgan a la luz, no viene a la luz. ¿Han leído eso? Eso se refiere a que todo aquel que no quiere creerle a Dios, porque mucha gente dice que cree en Dios, y sí, conversos e inconversos, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y aún mucha gente que cree en Dios y le cree a Dios, pero no quieren obedecer a Dios. He platicado con personas que me dicen, sí, yo sé y creo que hay un infierno, pero también sé, y yo sé que Dios es amor. La herejía del Dios es amor. La famosa herejía evangélica del Dios es amor, del Dios no castiga, del Dios no habla así. La famosa herejía de la prosperidad, del humanismo, la famosa herejía del simonismo, la simonía. Pacta con Dios y Dios ¿qué? Te dará. ¿Qué hacían los católicos? ¿Por qué nació la famosa reforma protestante con Martín Lutero? ¿No fue por eso? Porque el catolicismo inventó la doctrina del purgatorio. Escucha, la doctrina del purgatorio. Es decir, el purgatorio es un lugar intermedio en donde tú, si mueres, tu familiar paga unas misas, le llaman indulgencias, y te pueden sacar del purgatorio y te pueden enviar al cielo. ¿Todo es con qué? Decimos en México, con cash, con billullo, con marmaja, con billete, con mordidas, es decir, le dan sobornan a Dios dándole una mordida para que saque esa alma del purgatorio. ¿Sabían que la simonía es eso? ¿Sabían que la simonía en el pueblo evangélico es eso? ¿Indulgencias? Por eso no quieren escuchar la palabra, por eso no quieren creerle a Dios y por eso no quieren obedecer a Dios, Marcos. Llámese quien se llame. Porque con indulgencias le compran el favor o pretenden comprar el favor de Dios. Pacta con Dios y Dios te dará. Es una indulgencia católica, solamente que es disfrazada. Muchas prácticas del catolicismo, del paganismo, de la religión babilónica, muchas prácticas que se hacen allí, también se practican en el pueblo evangélico. Digan lo que quieran. Por eso los pastores, los ministros, andan tan desesperados por callar a gente como nosotros. Por eso les enseñan a pactar, les enseñan el humanismo. A que solamente estando bien en la sociedad, con la familia, todo eso es humanismo. Es satanismo. Son doctrinas que vienen de los griegos. Platón, Sócrates, todos esos fulanos.
que inventaron esas doctrinas griegas y que los cristianos de aquellos tiempos, muchos de ellos, empezaron a tomar y a integrar dentro de la iglesia cristiana. Y esos demonios, esas doctrinas de demonios están siendo renovadas en estos tiempos por los mismos demonios de aquel entonces, Marcos. El humanismo, la simonía. Y para quienes todavía no entienden qué es simonía, es lo que quiso hacer Simón el mago cuando quiso comprar el poder del Espíritu Santo a los discípulos. ¿Y Pedro qué le dijo, Marcos? Tu dinero perezca contigo. O sea que no vale nada. Porque quiso comprar, dijo, quiso comprar el poder del favor de Dios con dinero. Y hoy los cristianitos están haciendo eso, pretendiendo comprar con dinero, con diezmos, con ofrendas, con pactos, con humanismo. Hay que estar bien, hay que estar bien, hay que vivir en paz, hay que vivir en unidad. La unidad, hermanos, la unidad. La unidad, hermanos, para estar bien con Dios, para ser agradables a Dios, han tomado la palabra unidad como estandarte para la salvación. Y déjame decirte algo. Una de las cosas que Dios nos pone, nos establece como seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas es el sufrimiento por causa de Él y de su palabra. El sufrimiento, y tal vez muchos no estén de acuerdo, porque precisamente por la mentalidad espiritual y religiosa que se tiene hoy, lo que se enseña en los altares, estas cosas son para muchos, para la mayoría, locura. Son locura. ¿Cómo es posible que tengo que sufrir por causa del Señor? La Escritura lo dice. Aquí está. ¿Cómo es posible que tengo que sufrir por causa de su palabra? Aquí está. Desde el momento, escucha bien, y pídele a Dios que lo incruste en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Pídele a Dios que te lo incruste, que lo selle y que le dé permanencia en ti, en tu espíritu. Desde el momento que el Señor te llamó, desde el momento en que Él creó en ti la conciencia de pecado, la convicción de pecado y de culpa, desde el momento en que Él produjo en ti el arrepentimiento de tus pecados, desde el momento en que te arrepentiste y le pediste perdón a Dios, Él te perdonó, te limpió, te lavó. Dice que Él te apartó, te trasladó, ¿de qué? De las tinieblas, del reino del diablo, a su reino celestial, al reino de luz de su Hijo. Desde ese momento, tú ya no eres de este mundo. Ahora eres peregrino, ¿y qué? Y extranjero en esta tierra. Desde ese momento, tú te constituiste enemigo del mundo y enemigo del diablo. ¿Tú crees que el mundo, tú crees que el diablo están contentos de que ahora tú ya no eres de ellos? Te están acechando. ¿Tú crees que el diablo se quedará quieto al saber que te perdió? Si la Escritura dice que el Espíritu Santo nos anhela, escucha bien, el Espíritu Santo nos, ¿qué? Anhela celosamente. ¿Sabías que Satanás también te anhela celosamente? ¿Sabías eso, Marcos?
Pues debe de suponerse porque pues, no es fácil, ¿no? Perder un alma y luego quedarte con los brazos cruzados. Pues hace lo imposible, ¿no? Por volverte a traer. Marcos, Por eso insiste en nuestras debilidades, para que esas debilidades nos hagan tropezar. Pedro, Helios, Leo, Satanás no se queda quieto. Por todos los medios él luchará y peleará. Todo, escucha. Dice la Escritura que debemos correr la carrera, la buena carrera de la fe. Que debemos pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabías que Satanás también pelea y también corre esa batalla de la fe? Sí, por no dejarnos llegar. ¡Hermano Antelmo, estás loco! Nosotros por llegar y él por no dejarnos llegar. Por hacernos tronco. Ajá. ¿No dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. ¿Sabías que Satanás también está a la puerta llamando? Sí, ¿Sabías eso? ¿Y qué te dice? He aquí yo estoy a tu puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y le daré que esté conmigo en el infierno, en el lago de fuego. Son figuras, porque Satanás no tiene ese poder. Pero recuerden que Satanás usa la palabra de Dios las comedias. para engañar a los creyentes. Lo hizo con el mismo Jesús, con la misma palabra. Ahí está en la Escritura. Ujú. Para aquellos que piensan que los de la página Mi Pensar y Mi Sentir, Regaño Soy, están bien locos, sí, estamos bien locos. ¿Y nuestro manicomio dónde está, hermano Pedro? En el reino de los En el cielos. reino de los cielos. Y nuestro doctor también está loco. ¿No dijo el Señor? Si a ustedes los llamaron locos, ¿cuánto más a mí? Por eso ya no somos de este mundo. Por eso, exacto, no somos de este mundo. ¿Se dan cuenta? Extraterrestres. Esto es una lucha, esto es una pelea. Con uñas y dientes, si lo quieres escuchar de esta manera o entender de esta manera, aquí no hay tregua. Desde el momento en que tú decidiste abandonar al diablo, desde ese momento tú te constituiste su enemigo y te convertiste en blanco de sus Dardos. ataques, de sus dardos. Por eso dice la Escritura que resistir Al diablo. al diablo, Y él huirá de nosotros. pero también dice para evitar los dardos de fuego El enemigo. del maligno. Las saetas. ¿Saetas son qué? Flechas. Flechas del enemigo. Para aquellos que viven tan cómodos como el hermano Marcos, que nada pasa en su vida, todo está bien, porque el hermano Marcos se para en las mañanas, se pone a orar, alaba a Dios, se protege, se cubre con la sangre de Cristo, hermano Marcos, y la sangre de Cristo nos cuida, nos guarda, y el poder de la sangre de Cristo impide que los dardos de fuego del enemigo nos toquen. La sangre de Cristo nos cuida, nos guarda, somos prósperos, somos bendecidos. Gloria al Señor. No pasa nada. Nunca está enfermo, nunca tiene necesidad del hermano Marcos. Oh, gloria al Señor, es amado, es querido por todos los que lo rodean. Caray, ¿cómo es posible que los hijos de Dios sean tan amados por los hijos del diablo? Ah, caray. A ver, eso es humanismo.
¿Sí sabían? ¿Cómo es posible que los creyentes de hoy vivan pensando que porque el mundo los ama es porque están bien delante de Dios? Ya, no me digan, no, espera. Es que la Escritura dice que cuando los caminos del hombre son agradables ante Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ya entendí. Sí, tienen razón. No lo había entendido así. Y es la mecha de la soberbia, hermano. ¿Sí me explico? Es decir, los mismos creyentes, no solamente el diablo, que los mismos creyentes inspirados por el diablo, usan la palabra de Dios para justificar esas herejías. ¿Estás entendiendo, Marcos, o no? ¿O estoy exagerando? Si Jesús el amado dijo, si el mundo me aborreció, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Saben por qué los creyentes de hoy no son perseguidos? Ese es un tema aparte, ¿eh? Ese es un tema aparte. ¿Podrían anotármelo por ahí porque es un tema importante? Aquí los persigo si los tengo seguros. ¿Saben por qué no los persiguen? ¿Por qué no los atribulan? ¿Por qué son amados por el mundo los creyentes de hoy? Entre otras razones, y una de las más importantes, por el famoso evangelio de la prosperidad. De ahí deriva todo. Escribe, hermano Elliot, ¿por qué los cristianos de hoy no son perseguidos? Anótale. Herejía de la prosperidad, humanismo, simonía, idolatría. Bueno, hay muchas más, pero en fin. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otro punto importante es el número 5. Dice, guardar su palabra y sus mandamientos. ¿Qué es? Guardar su palabra y sus mandamientos. Eso es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Estamos hablando de la tercera fase de este estudio, ¿cierto? Sí, Que es la vida práctica. Seguridad de garantía, el aceite de reserva, la vida práctica. Aquí no estamos hablando de cosas que no puedas hacer, Marcos. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando Él nos llamó para que dejáramos de hacer, ¿qué, hermano Elliot? Lo que nos gusta hacer y que empezáramos a hacer lo que no nos gusta hacer. Hermano Marcos, tal vez tú no encajes en alguno de estos esquemas, pero alguno por ahí. ¿Te gusta orar? ¿Te gusta ayunar? ¿Te gusta predicar? ¿Te gusta hablar verdad? ¿Te gusta estar consagrado a Dios? ¿Te gusta vivir en santidad? ¿Sí me explico? Dios nos llamó para que dejáramos de hacer lo que nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta, hermano Pedro? Nosotros por naturaleza buscamos el pecado y la comodidad. Sí, hablando de cosas prácticas. ¿Ves una mujer con minifalda? Y ahí van los ojos. Y te acuerdas del Kama Sutra. ¿Saben qué es el Kama Sutra, verdad?
Es un libro obsceno de Oriente, hindú, en donde se enseñan todas las posiciones sexuales habidas y por haber. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, ay, este hermano no es santo. Está hablando de pura cochinada, hermano. Hermano, está Bien. hablando de sexo. Ya está hablando de sexo. Sí. Es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Nos gusta mentir, robar, matar, destruir, chismear, El placer de la carne. etcétera, etcétera. Nos gusta, le digo a la gente, gratificar nuestra carne. Gratificarla dándole placer, dándole satisfacción, dándole ¿qué? Gratificación. Pero lo que no nos gusta es alimentar al espíritu. Gratificar el espíritu. El espíritu, nuestro espíritu, no hablo del Espíritu Santo, hablo de nuestro espíritu. ¿Qué le gusta? ¿Se alimenta con qué, hermano Marcos? ¿Con qué se alimenta el espíritu humano? Con vicios. No, el espíritu humano, no hablé del alma. Ok. Una cosa es el alma, el cuerpo. Se gratifica con los placeres del cuerpo. Pero el espíritu, y recuerda que el espíritu del hombre es lámpara al Señor con el cual escudriña aún lo más profundo del hombre. Dios no escudriña nuestra alma, sino es a través de nuestro espíritu. Me estoy explicando. Recuerden que el corazón, la carne, son figuras del alma. Cuando la Escritura habla del corazón o de la carne, no solo se está refiriendo o no se está necesariamente refiriendo a algo físico, sino algo espiritual. El alma es algo espiritual. Es una esencia espiritual. ¿Se refiere a qué? Al alma. ¿Me estoy explicando? El espíritu es esa esencia de Dios que viene directamente de Dios, donde está formada su imagen y su semejanza. Ya lo explicamos en alguna enseñanza anterior, ¿cierto, hermano Elliot? ¿Qué es lo que alimenta al espíritu? Lo que le agrada a Dios. Oración, lectura, ayuno, adoración, alabanza, temor, reverencia, Temblor. temblor. Hablamos acerca de que el temor, el temblor y la reverencia son, ¿qué? Seguridad y garantía. Una persona que no tiene temor de Dios o temor a Dios, una persona que no tiembla ante su presencia, una persona que no es reverente ante Dios, esa persona no puede ser agradable para Dios. Y digan lo que quieran. Refunfuñen, refuten, ladren perros, si quieren. Eso no cambia las cosas. Porque el temor, el temblor y la reverencia son seguridad y garantía para Dios. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, son seguridad y garantía para Dios. Es otra garantía, es otra seguridad de que un día estarás con Él. Si tú no guardas su palabra, si tú no guardas sus mandamientos, tú no podrás ver a Dios. Escucha, y te diré algo que dice la Escritura. Ezequiel 20, del 10 al 21, búscalo.
perdón, permítanme. Perdón. No, no es Ezequiel. Me equivoqué. Lo bueno que eres humano. Sí, soy humano. Permítanme buscarlo, sean pacientes. ¿Sabían que la paciencia también es seguridad y garantía? Permítanme. Es un pasaje donde habla de que Dios nos dio estatutos. Permítanme. Sí, creo que sí es Ezequiel. Ezequiel 20, creo. 23. Aquí está. Es el verso 25. Perdón, discúlpenme. ¿Ezequiel qué? ¿20? Ajá. Ezequiel 20. Sí está bien, mire. Solo que me equivoqué. Escribí 20 del 10 al 21 y no, es el verso 25. 20-25. Ajá. Leeremos el 24 para darle un poco de contexto, ¿de acuerdo? Un poco de contexto, porque son pasajes largos y obviamente el tiempo aquí es muy estrecho para eso, pero ustedes pueden leer todo el pasaje. Siempre hemos dicho que un texto que sin contexto es un buen pretexto y a veces pareciera como que es eso aquí, pero no lo es. Siempre recomendamos que lean todo el pasaje, pero siempre trato de tomar un pasaje específico para dar el contexto general de la enseñanza. Dice así: porque no pusieron mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¡Ay, Dios! Explícame eso, Marcos. Ahora resulta que los mandamientos de Dios no eran buenos y fueron dados ¿para qué? ¿Para qué? Para que no se pudieran cumplir. Decretos por los cuales ¿qué? No podrían vivir. Dios sabía que no íbamos Pero a la vez dice, el que guarde mis estatutos, mis ordenanzas, mis preceptos, mis mandamientos, ¿qué? Vivirá por ellos. Pero también dice, vivirá en ellos. Si han leído detenidamente la Escritura, menciona los tres. ¿Vivirá qué? Por ellos. Vivirá en ellos. Y aquí dice, no vivirán por ellos. Hermano, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Sí. una espada de dos filos. ¿Saben por qué? La explicación está aquí en el 24. Dice, porque no pusieron por obra mis decretos. No obedecer. La desobediencia, la rebeldía, es la causa por la cual los mandamientos de Dios, y hablo de 4 nombres, le doy 4 nombres porque es lo que le da la Escritura a su palabra. ¿Les llama qué? Mandamientos, les llama decretos, les llama estatutos y les llama ordenanzas. ¿Estamos entendiendo esto? Hermano Marcos, ¿lo estamos entendiendo? Si hay algo, el hermano Marcos también enseña, pero yo no le doy permiso de que me refute aquí. La semana pasada corrí al hermano Pedro de aquí. Le dije, si no estás de acuerdo con lo que se enseña aquí, la puerta está muy ancha.
Tú también, hermano Marcos. Si no estás de acuerdo con lo que se está enseñando aquí, mira, llégale, la puerta está muy ancha. ¿No es una práctica en las iglesias? ¿No es una práctica de los ministros? Expulsar de la iglesia, de la congregación, a los que no están de acuerdo con sus herejías. Pero no dice la escritura, ya Juan habla de eso, que hay fulanos que contradicen y que cuando alguien les refuta la palabra, dice, los echa de la iglesia. El apóstol Juan ya habla de eso en 1, 2, 3. Aleluya. No, esto es tremendo. Muchos vicios no son nuevos. Solo los demonios las están renovando en la actualidad. Los mismos demonios de la antigüedad son los mismos de ahora. Los demonios no tienen edad. No mueren. Son ángeles. Son eternos. Los mismos demonios que inspiraron esas herejías en la antigüedad son los mismos demonios que están renovándolas en la actualidad con los cristianitos modernos. ¿Me estoy explicando? Eso de correr a la gente, eso de que el hermano Antelmo corre aquí de la reunión al hermano Pedro y al hermano Marcos, no es nuevo. La mayoría, y digo la mayoría, hasta los que se dicen que son muy santos, esos que tienen apariencia de piedad, cuando alguien les refuta algo, cuando alguien va en contra de su corriente, hacen todo lo posible. ¿Por qué? Eliminarlos. A veces no se eliminan con las palabras, pero con los hechos. Decía una hermana que, saludos hermanita Reinalda se llama, de por allá, por el norte de México, que su pastora, como no quería salir a predicar, no quería hacer la obra afuera, pero la hermana siempre es una guerrera, la hermana Reinalda, una guerrera, una mujer aguerrida. A la pastora pues no le gustaba. ¿Por qué? Porque le hacía sombra. Y empezó a hacer cosas para echarla de la congregación hasta que lo logró. Pero mira, el sufrimiento por causa del Señor y de su palabra es seguridad y garantía de que tú, hermana, estarás en sus bodas en aquel día. ¿Sí? La causa por la cual estos mandamientos traían muerte, fíjense bien, son mandamientos para vida. Por eso Pablo a los romanos les dijo, de pronto me encuentro con que el mandamiento que fue dado para vivir, me provocó ¿qué? La muerte. ¿Se dan cuenta cómo la palabra ¿qué? Va ligada. Va ligada. No hay error, no se contradice. Pablo lo explicó, dijo, de pronto encuentro que el mandamiento que me fue dado para que yo viviera, resultó que fue para mi muerte. ¡Aleluya! Esto me goza. Por eso decimos que esto es solo para sabios y para entendidos. Los neófitos, aunque sean ministros, aunque se autonombren pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, que no son sabios ni entendidos, esto es un ¿qué? Crucigrama. Es un crucigrama. Por eso dicen, ese hombre está loco. Eso que enseña son ¿qué? Herejías. Bueno,
Sigan pensando eso y síganlo enseñando a las ovejas. Nada más recuerden que en aquel día unos cuantos darán cuentas a Dios de la sangre de muchos. Porque esa sangre está sobre nuestras cabezas. Y ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, la palabra de Dios tal cual es. ¿Sabían ustedes que cada mandamiento de Dios fue dado por cada vicio humano? ¿Sabían eso? Hermano Elliot, ¿sabías eso? Que cada vicio, que cada mandamiento de Dios fue dado por cada vicio humano. No robarás, Marcos. No mentirás. No desearás la mujer de tu prójimo. No adulterarás. No fornicarás. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo. Analícenlo. Cada mandamiento de Dios fue dado por cada vicio humano. Es por ello que los mandamientos de Dios, dice él, nos dio estatutos que no, ¿qué? Eran buenos. Ah, carambas, ¿cómo que no eran buenos? Cuando él dice que no eran buenos, él se refiere a que iban en contra de nuestras concupiscencias humanas, de nuestra naturaleza humana, lo que nuestra alma anhela y nuestra alma desea, lo que nuestro cuerpo desea. ¿Qué está deseando su cuerpo ahorita, hermanos? Sino que el hermano ya termine la reunión porque ya me quiero ir. Porque ya tengo ¿qué? Hambre, tengo sed. No tengo sed de justicia, tengo sed de echarme un refresco. Y muchos cristianitos ahorita están pensando en las reuniones. Ay, ojalá ya termine la reunión porque quiero ir a echarme una chela. ¿Sabe qué es una chela? Aquí en México le llamamos chelas. Aparte de las hermanas que se llaman chelo. Gracielas, Concepción. Las chelas aquí le decimos a las, ¿qué? Cervezas. Y al fútbol. Y al fucho. Sí, mucha gente ahorita está. Es más, muchos ni siquiera están en la reunión. No. Ahorita están en la televisión viendo el Mundial de Fútbol. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que quiere nuestra carne? ¿Qué es lo que quiere nuestra alma? La concupiscencia, la gratificación de la carne. Le pregunto a veces a hermanas, ¿viste el video? ¿Has seguido la enseñanza? ¿Saben qué me dicen? No tengo tiempo. La verdad, no. Es que no tengo tiempo. Los niños nos traen locas. Es que tengo mucho trabajo. ¿Te has puesto a pensar que el trabajo lo tienes porque Dios te lo da? Y en el momento en que Dios le plazca, te lo quita. Y entonces sí te dará mucho tiempo, como le dio tiempo a Pablo, cuando a Pablo dice que lo metían a la cárcel, pero él lo metían a la cárcel por predicar, no por andar negando a Dios. A Pablo lo metían a la cárcel y ahí es cuando le daba el tiempo. ¿Para qué? Para escribir las cartas. ¿O no, Marcos? Así es. Pero los cristianitos de hoy nunca tienen tiempo para nada. Tomamos la escritura y en 5 minutos ya nos estamos durmiendo. Nos hincamos a orar y en 5 minutos ya estamos roncando porque nos da sueño. Pero tenemos el cochino celular en la mano
y nos dan la 1, las 2, las 3 de la mañana y no nos da sueño. ¿O me equivoco, Pedro? No. Eso es lo que pide nuestra carne. Gratificación, lo que nos gusta. ¿Y qué nos pide el Espíritu? Deja esos vicios. Deja ese vicio, deja ese hábito, deja esa costumbre, deja esa tradición, deja esto, deja aquello. Ah, no. Deja de mentir, deja de robar, deja de chismear, deja de codiciar, deja la lujuria, deja la lascivia, deja esto, deja aquello. Eso es lo que Dios nos manda. Esos son los mandamientos. Cada mandamiento de Dios fue dado por cada vicio humano. No tienes tiempo, no tienes la disposición, no tienes la disponibilidad para Dios, no tienes anhelo, no tienes deseo, no tienes pasión por Dios. Entonces, ¿qué seguridad y garantía le estás ofreciendo a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? Pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? No oro, no ayuno, no predico la palabra, no visito. No vivo en santidad. Sigo haciendo lo que hacía antes. Solamente voy a una reunión para calmar ¿qué? Mi conciencia. Para que el Espíritu Santo deje de ¿qué? De fastidiarme. No más por eso. Porque salgo de la reunión y vuelvo a mi vida pasada. ¿Qué seguridad y garantía le estoy ofreciendo a Dios de que estaré en sus bodas en aquel día? Romanos 1, del 18 al 32. ¿Que es dura la palabra? Sí. Esta es una escritura que habla acerca de los vicios humanos. Los vicios humanos que todos traíamos o todos todavía traemos. A eso se refiere el Señor cuando dice que debemos despojarnos de nuestros harapos, como el hijo pródigo, despojarnos de nuestros harapos viejos, viles, sucios, apestosos, malolientes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres,
cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Aleluya! Recuérdalo. Cada mandamiento de Dios fue dado por cada vicio humano. ¿Podríamos cumplirlos? Ay, Dios. Y obedeciendo. Ay, Dios, Marcos. Se tienen que cumplir. Ay, se tienen, pero ¿podríamos cumplirlos? Es difícil, pero Si no nos dejamos guiar por el Espíritu, jamás. Pero ahí dice, el hombre que los cumpliere vivirá por ellos. Pero dice, vivirá en ellos. Pero dice, ¿qué? Que no se pueden cumplir. Porque cada mandamiento de Dios fue dado por cada vicio del ser humano. Pero Pablo dice que debemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es, dice, correr la buena carrera de la fe y pelear la buena batalla de la fe. Pero también dice Pablo, yo corro, pero no como a la aventura, sino que lucho y pongo, ¿qué, hermano? En servidumbre. Mi cuerpo, En servidumbre. mi naturaleza, mi concupiscencia. ¿En qué? En servidumbre. Sí. No sea que habiendo sido heraldo para otros, al final Se ha descalificado. yo sea descalificado. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. Pero debemos continuar corriendo la carrera y peleando la batalla. ¿Que es duro? Sí. Pero es lo que Dios dice, no lo digo yo. Marcos, ¿tienes algún inconveniente a esto? ¿Alguna objeción, no. hermano Pedro? Aquí, Pues por mire, ejemplo, no tampoco. Es que ando buscando la iglesia perfecta. Yo ando buscando la iglesia perfecta, hermano. No, pues vas a tardar. referente a lo que estabas comentando, alcanzando ahora sí la madurez, yo creo que se pueden cumplir lo que Dios está pidiendo. Pero es eso, llegando a la madurez del varón perfecto. Ay. Bueno, algún día hablaremos de eso, ¿eh? Si Dios lo permite. Acerca de la experiencia y de la madurez espiritual. No nos es permitido, pero es evidente que la Escritura nos habla de eso. Cuando Dios diga, se hará. Si no, si dice no, pues no, ya, Señor. Nosotros hablamos lo que Dios dice, no lo que se nos da la gana. ¿Me explico? Y no importa si estén de acuerdo o no estén de acuerdo sus almas. Es más, no importa si yo estoy de acuerdo o no, porque hay cosas que digo, Señor,
hay que ser profeta, ¿no? Pero no en la propia tierra. Pero de todos modos, el que enseña, ¿qué? Aprende. Más. Muchas de las cosas, o casi todas las cosas que aquí se enseñan, yo las estoy aprendiendo. Es para uno mismo ¿Sí? y para Sí. los demás. El que Hermano. aprende primero es uno. Hermano Elio, por favor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por tu presencia y tu grandeza en favor. Gracias, Señor, por estos momentos de comunión, de convivencia, mi Padre, no solo humana, sino espiritual. Porque aprendemos cada día más de tu presencia y de tus sagradas escrituras, Señor. Y gracias por la vida de nuestros hermanos aquí presentes, Señor eterno, porque es un gozo tenerlos aquí. Siempre, Dios, esperando que tu lugar, Señor, no solamente sea lleno de tu gloria, sino de tus hijos, mi Señor eterno. Incrusta, sella, dale permanencia, por favor, Señor, a tu palabra, para que nunca vuelva vacía, bendito Padre, y que cada día más aprendamos más de cómo conocerlos a ustedes, mis hermanos Elohim. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna sus vidas y todo lo que ustedes representan. Y recuerden, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él, de su palabra. Bendiciones, paz.